Hablaremos de Basilio III de Rusia y de la maldición que cayó sobre él. Basilio, el zar maldito. Ubiquémonos en Rusia, allá por el año 1526. Por esos tiempos el zar era Basilio. Basilio III, que estaba casado desde hacía años con la hermosa Salomé Yurievna. Pero había un problema en aquella unión. Basilio no había podido asegurar su descendencia y muchos atribuían esa falla a Salomé. Bueno, Basilio, aunque sentía un gran cariño por su esposa, sentía la presión de los cortesanos que se había vuelto insoportable. Y el zar ya se había empezado a preguntar si no había llegado el momento de reemplazar a su esposa por otra más fecunda. Y tenía miedo, por otro lado, de perder su propia capacidad de procreación, ya que tenía entonces 50 años, que en aquellos tiempos era mucho, y ahora también. Debe ser difícil, Alejandro, pienso, porque ya que una suegra constantemente le reclame para cuándo un hijo, para que todo un pueblo te reclame, la verdad que la presión debe ser... Sí, la Plaza de Mayo llena. El pibe. Salomé, la mujer consciente de la decepción de su marido, andaba meta a viajar, dele visitas a los curanderos, dele fricciones con una mezcla de aceite y miel, que según decían era el único remedio para la falta de fertilidad. Cuentan que Basilio, ya medio desesperado, no podía ver un nido en la rama de un árbol sin que le saltaran las lágrimas. Solía decir que los pájaros eran más felices que él. Decía, ay, los pájaros son más felices que yo. Y se iba. Le tiraba por la gomera. Claro. Había anulado una parte del protocolo ruso que decía que cada cortesano que tuviera un hijo debía presentárselo al zar. Basilio no podía soportar que le presentaran hijos ajenos. También le preocupaba que sus dos hermanos, Yuri y André, heredaran el trono. Aunque los quería mucho, los consideraba unos ineptos, cosa que efectivamente eran. Un día algunos boyardos, es decir, algunos nobles, creyeron llegado el momento de hacerle llegar a Basilio una recomendación. He aquí la recomendación de los boyardos. Esta frase fue guardada en los libros de historia y es la siguiente: Señor, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Le dijeron. Lindo para tenerlo de amigos. Sí. Cuentan que Basilio, sin remordimiento alguno, le aconsejó a su esposa que se retirara a un convento. Ella respondió que no merecía tal penitencia después de toda una vida de amor fiel. Entonces Basilio se enojó, porque era bueno, pero cuando decían algo que a él no le parecía, se enojaba. Es decir, era malo. Basilio se enojó, recurrió a la fuerza, y Salomé fue expulsada del palacio y recluida en el convento de Subdav, donde le cortaron el cabello como símbolo de su repudio. Los cortesanos que abogaron por ella fueron desterrados. Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra. Dice, bueno, ahora voy a buscar otra. Pero según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer no podía volver a casarse mientras ésta viviera. Ya adivino el futuro. Basilio decidió hablar con el patriarca. El patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Le dijo, si contraes segundas nupcias antes de que se muera tu primera mujer,
tendrás un hijo malvado. El terror y la desdicha asolarán tus estados y acortará tu vida. Después de escuchar al patriarca, Basilio terminó de decidir que no le importaba nada y que se iba a casar igual. Después de todo, el patriarca le había dicho que tendría un hijo, que era lo único que le importaba. No le preocupaba que fuera temible ni malvado o que su propia vida terminara pronto. Según la costumbre, el zar ruso debía llamar a todas las jóvenes casaderas del país para llamar a la ceremonia del Sbotrini, la mirada, ceremonia en la que el zar elegía a su mujer. Llamaban a todas las chicas del país, fíjese con la cantidad de habitantes que tiene Rusia, ¿no? Basilio optó por renunciar a ese concurso de belleza y anunció por sorpresa que se quería casar con Elena Glinskaya, una lituana hermosa que le había gustado. Elena había sido educada en Europa Occidental. Dice que impresionaban sus costumbres liberales, siempre distintas, claro, a las de las doncellas rusas, que andaban ahí ancladas en la ignorancia, en la mojigatería y en la superstición. Una de las virtudes que ostentaba Elena Glinskaya era su escote, adornado en su zona neurálgica por toda clase de piedras preciosas. Basilio estaba tan enamorado de ella y de su escote que para quitarse años a pedido de su nueva novia se afeitó la barba, lo cual para los hombres piadosos de su tiempo rayaba en el sacrilegio. Bueno, las ceremonias duran 3 días. Los procedimientos más o menos mágicos con los que se bendijo a la pareja para que fuera fecunda fueron muy notables. Se espolvorearon los hombros con lúpulo. La comitiva encendió cirios hincados en toneles de grano. Les hicieron beber jarros de hidromiel. En el lecho nupcial se lanzaron espigas de trigo. Es muy molesto polillar sobre espigas de trigo, les aseguro. Y cuando la pareja se dirigió a los aposentos, fueron despedidos por un cerrado aplauso para estimularlos, ¿no? Se supone que cuando uno lo aplauden empieza a portarse con mucho fervor. En realidad no sucedió nada, y el pueblo empezó a murmurar que Dios desaprobaba la segunda unión de Basilio. Por fin, varios meses después, llamaron a un monje llamado Panfusio Borowski. ¿Qué hace Panfusio? Panfusio Borowski alquila. Yo no voy. 2 ambientes, baño y cocina. Bueno, este Borowski se mandó unas plegarias y parece que Dios escuchó, pues Elena quedó embarazada. Basilio colmó de regalos al monje Borowski y mandó a que lo canonizaran a sí mismo. Dice, ya que están, dice, este muchacho me lo canonizan bien canonizado. En agosto nació un niño llamado Iván, que iba a ser nada menos que Iván el Terrible. Dicen que en el momento de su nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano. Dicen aquellos que buscan rimas y no las encuentran, o las encuentran de este orden, ¿no? Que más que rimas son ripios. El caso es que comenzó a cumplirse la maldición del patriarca. Basilio salió un día, supongo yo que a pasear, no, a cazar. Lo supuse porque estaba por dar vuelta a la hoja y no sabía dónde iba el tipo. Iba a cazar. Y regresó con una herida en la cintura. Parece que le metieron un tiro en la cintura. Herida que no dejó de supurar nunca. Ningún médico pudo curarla. El caso es que el zar incluso apestaba. Tenía feo olor la herida. Él mismo, ¿no? En su desesperación, se echaba sobre la herida litros y litros de vodka para ver si sanaba, y si le sobraba algo se la tomaba. Pero la infección creció y Basilio un día entró en agonía. Dijo, momento, entré en agonía. Su último pedido fue que se lo consagrara monje,
para salvar su alma. Dijo: no quiero que me entierren como un monarca todopoderoso, entiérrenme mejor como un monje. Poco antes de morir lo llamaron Fray Barham, y con ese nombre murió pocas horas después. No sé después de qué manera se habrán arreglado en el cielo. ¿Quién es este que llegó? ¿Cómo si era el rey? ¿Cómo si era el emperador? No, porque era monje. Uy, Dios. Bueno. La maldición siguió entonces su curso, ya no en el cielo, sino en la tierra. Helena quedó como regente y, temerosa de que los hermanos antes citados, los incompetentes, quisieran arrebatarle el poder, los apresó, los mandó en cana. Los hermanos de Basilio murieron de hambre en la cárcel. Por algún imperdonable olvido, no les dieron de morfar y se murieron. Los partidarios de los hermanos de Basilio juraron vengarse. El 3 de abril de 1538 Helena murió tras dolores espantosos. Ella se cuidaba mucho de lo que comía porque tenía miedo de ser envenenada, pero no pudo adivinar nunca que los frutos que ella misma recolectaba de su jardín habían sido inoculados con la peor ponzoña. Finalmente, a los 8 años de edad, el heredero, Iván el Terrible, quedó huérfano y bajo el cuidado de los cortesanos. Fue creciendo hasta que se hizo cargo del imperio y empezó a dar muestras de una crueldad que ya todos conocemos. Puede que toda esta charla auspicie la idea de que las maldiciones son verdaderas y científicas. Me apresuro a apearme de esa intención, ¿no? Esta maldición se cumplió, pero yo he proferido maldiciones muchas veces, y las personas a quien maldije están allí lo más cantantes, lo más campantes, pletóricas de salud y buena fortuna. Han sido objeto de mi maldición arqueros, técnicos, colectiveros, árbitros, etcétera. Dedicamos esto a Salomé Yuyevna, la bella e injustamente repudiada esposa de Basilio. También aquellos boyardos que interfirieron o que intercedieron por ella, porque los desterraron, ¿no? Fuimos a la discoteca a ver qué podíamos encontrar, y una vez que le conté 10 veces este episodio, el discotecario me dijo: pero qué berretín que tenía este tipo de casarse, cuando en realidad el patriarca le había dicho que una maldición lo perseguiría, etcétera. Hemos dispuesto entonces que este tango berretín sea el que ilustre esta pequeña charla acerca de Basilio III, las maldiciones, la imposibilidad de casarse hasta que no se muera la mujer anterior, etcétera, etcétera. Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera, será el encargado de tocar este tango de Pedro Lauren, que se llama, insisto, berretín. Hablaremos de Basilio III de Rusia y de la maldición que cayó sobre él. Basilio, el zar maldito. Ubiquémonos en Rusia, allá por el año 1526. Por esos tiempos el zar era Basilio. Basilio III, que estaba casado desde hacía años con la hermosa Salomé Yurievna. Pero había un problema en aquella unión. Basilio no había podido asegurar su descendencia, y muchos atribuían esa falla a Salomé. Bueno, Basilio, aunque sentía un gran cariño por su esposa, sentía la presión. Debe ser difícil, Alejandro, pienso, porque ya que una suegra constantemente le reclame para cuándo un hijo, para que todo un pueblo te reclame, la verdad que la presión debe ser. Sí, la Plaza de Mayo llena. El pibe.
Salomé, la mujer consciente de la decepción de su marido, andaba meta a viajar, dele visitas a los curanderos, dele fricciones con una mezcla de aceite y miel, que según decían era el único remedio para la falta de fertilidad. Cuentan que Basilio, ya medio desesperado, no podía ver de los cortesanos que se había vuelto insoportable. Y el zar ya se había empezado a preguntar si no había llegado el momento de reemplazar a su esposa por otra más fecunda. Y tenía miedo, por otro lado, de perder su propia capacidad de procreación, ya que tenía entonces 50 años, que en aquellos tiempos era mucho, y ahora también.